Queridos hermanos, iniciamos la Lección Divina de este domingo 16 de junio, 11º domingo del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este domingo leemos el libro del profeta Ezequiel, capítulo 17, versículos 22 al 24. Esto dice el Señor Dios: Yo tomaré un renuevo de la copa de un gran cedro, de su más alta rama cortaré un retoño, lo plantaré en la cima de un monte excelso y sublime, lo plantaré en la montaña más alta de Israel, echará ramas, dará fruto y se convertirá en un cedro magnífico. En él anidarán toda clase de pájaros y descansarán al abrigo de sus ramas. Así, todos los árboles del campo sabrán que yo, el Señor, humillo los árboles altos y elevo los árboles pequeños, que seco los árboles lozanos y hago florecer los árboles secos. Yo, el Señor, lo he dicho y lo haré. Palabra de Dios. La lectura del profeta Ezequiel nos hace reflexionar inmediatamente sobre cómo el Señor toma aquello que parece a nuestros ojos insignificante, diminuto, humilde, y lo convierte en algo excelso, en algo grandioso. Y esta va a ser la línea principal de la liturgia de la palabra de este domingo. Y por eso, efectivamente, se nos ha mostrado una imagen tan sencilla. Voy a tomar un retoño de un gran cedro. Un retoño, un pedacito pequeño del árbol. Pero lo plantaré en el monte más alto de Israel, y voy a hacerlo crecer, y tendrá grandes ramas y dará fruto, se convertirá en un cedro magnífico, nos dice. Y en él anidarán toda clase de pájaros. Fíjate cómo se aparece esa imagen de llegar más vida, la vida que produce el fruto, pero además la vida que está en torno a este árbol. ¿Qué es lo que voy a demostrar? Que humillo a los árboles altos y elevo a los árboles pequeños. En las palabras de nuestro Señor Jesucristo, el que se enaltece a sí mismo será humillado. El que se humilla será enaltecido. Y todo el camino de Cristo es un camino de humillación de aquello que efectivamente es despreciado y sin embargo es lo que verdaderamente importa. Fíjate entonces cómo esta imagen adquiere un valor todavía mucho más grande cuando entendemos de qué árbol se está hablando, cuál es el fruto que va a dar ese árbol, cuál es el árbol más famoso en Occidente y yo diría en el mundo. El árbol de la cruz, el árbol más famoso para todos, aquel que está presente en tantos lugares, aquel que se replica una y otra vez en todo tipo de materiales, es el árbol de la cruz. El árbol utilizado para hacer una cruz es un árbol insignificante, un árbol que ha sido cortado y que no se lo va a convertir en una gran pieza de arte, que no se lo va a convertir en un mueble, que no va a servir para decorar un templo, sino que va a servir para ejecutar a un hombre. Es decir, un árbol que después es completamente despreciado, se tira al fuego y se quema. Sin embargo, la cruz de nuestro Señor, ese leño, ese árbol cortado y que ha sido convertido en cruz, se ha convertido en el árbol más grande y más importante. ¿Qué fruto cuelga de ese árbol?
nuestro mismo Señor. ¿Y quiénes son los pájaros que anidan en ese árbol? Todos aquellos que participamos de la salvación de Cristo. Entonces, cuando entendemos cómo estas palabras del libro del profeta Ezequiel se convierten en realidad en la cruz de Cristo, vemos efectivamente cómo se cumplen las palabras del Señor. Aquello que parece insignificante, despreciado, la roca que desecharon, la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular sobre la cual se levanta todo el edificio. En la segunda lectura leemos la segunda carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículos 6 al 10. Hermanos, siempre tenemos confianza, aunque sabemos que, mientras vivimos en el cuerpo, estamos desterrados, lejos del Señor. Caminamos guiados por la fe, sin ver todavía. Estamos, pues, llenos de confianza y preferimos salir de este cuerpo para vivir con el Señor. Por eso, procuramos agradarle, en el destierro o en la patria, porque todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir el premio o el castigo por lo que hayamos hecho en esta vida. Palabra de Dios. San Pablo, hablando a los Corintios, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que en este mundo tenemos confianza. Aquella persona que vive en la fe va a vivir en la profunda confianza en el Señor. Tenemos confianza aunque todavía vivimos en esta vida, vivimos en este cuerpo, vivimos en este mundo peregrino y por eso nos sentimos desterrados. ¿Por qué utiliza esta expresión San Pablo? Porque lógicamente sabemos que nuestra morada definitiva no está en este mundo, no es este mundo. Y por eso siempre el ser humano va a anhelar más. ¿Va a llegar un sentimiento de plenitud en este mundo? No voy a tener un sentido de plenitud. Por eso es muy peligroso cuando la persona busca esa plenitud en el mundo. ¿Puedo tener una vida muy feliz, muy dichosa en este mundo? Sí, por supuesto. Claro que sí. Puedo tener una vida muy dichosa, incluso enfrentando muchos sufrimientos y muchas dificultades. Pero si anhelamos alcanzar la plenitud, eso significa que no hay más felicidad posible, que ha alcanzado el ápice de la dicha. Bueno, eso no va a ocurrir en este mundo. Cuando nosotros vemos todas las visiones que hay en las personas sobre esa búsqueda de la felicidad y se intenta desesperadamente alcanzar esa plenitud, la dicha plena. No, yo ya me siento realizado por completo. ¿Qué va a ocurrir? Que no va a existir. Y si yo no soy consciente de esto, muy fácilmente puedo caer en la amargura, incluso dentro de muchas dichas. Tener muchas cosas que me pueden hacer feliz en este mundo y sin embargo siempre anhelar más. Es muy peligroso el concepto de la plenitud de la dicha. ¿Por qué? Porque se nos vende en diferentes formas. Por ejemplo, hoy en día le dicen a las personas, bueno, cuando tú hayas alcanzado la plenitud profesional, cuando ya te hayas realizado como profesional, entonces puedes pensar en tener una familia, lo cual es absurdo. ¿Cuál es la plenitud profesional? ¿Dónde está? ¿Dónde existe? Lo normal en un profesional es que siempre busca mejorar su trabajo. Si a mí me gusta lo que hago, si a mí me agrada lo que hago, tengo la suerte, la ventaja y la gracia de poder hacer lo que me agrada, lo cual la gran inmensa mayoría de personas en este mundo no lo tienen. Tienen un trabajo
que les da el sustento. Pero si yo tengo la gracia de tener un trabajo en el cual yo me siento realizado y que no sé qué, ¿cuál va a ser la realización máxima? Ninguna. ¿Por qué? Porque siempre voy a poder mejorar, porque siempre voy a poder hacer mejor las cosas y más. Y entonces, claro, pretender alcanzar plenitudes en este mundo, cuidado, mucho, mucho cuidado, porque entonces no vamos a llegar jamás. La vida se vive en plenitud cuando yo justamente sé que mi plenitud absoluta no está en este mundo, sino que está en esa vida futura. Sabemos entonces con confianza lo que vendrá, pero todavía vivimos desterrados lejos del Señor. Caminamos guiados por la fe, sin ver todavía. ¿Tenemos la seguridad absoluta? No. Caminamos el camino de la fe. La fe es creer en aquello que yo no puedo ver. Y por eso, llenos de confianza, preferimos salir de este cuerpo y vivir en el Señor. Es decir, que está diciendo San Pablo, que al final del día la muerte para mí no es una desventaja, sino el anhelo, no el anhelo de morir, no el anhelo de morir, no el deseo de muerte. Yo quiero morirme. No, eso es un pecado. De lo que está hablando San Pablo es de saber que la muerte no tiene la palabra definitiva y que mi corazón anhela lo que viene después de la muerte. Y por eso procuramos agradarle en todo momento. ¿Por qué? Porque sabemos que todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir el premio o el castigo. Y entonces, ¿qué es lo que marca mi vida? Hacer todas las cosas para agradarle a Dios. ¿Por qué? Porque sé que tendré que ser juzgado y porque sé que mi corazón solo encontrará la felicidad plena en Él, en la gloria eterna, nunca antes. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículos 26 al 34. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece, y la tierra, por sí sola, va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza, que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada, crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Palabra del Señor. Como vemos en el Evangelio, se nos marca claramente la línea que seguimos en este 11º domingo del tiempo ordinario, donde tenemos que abrir los ojos para darnos cuenta de dónde están las verdaderas riquezas, no ahí donde las ha puesto el mundo, no donde el mundo ha dicho: esto es lo que nos lleva a la riqueza. Esta semana hemos iniciado leyendo las bienaventuranzas, el día lunes pasado, que nos mostraron efectivamente cómo el camino de la dicha no es lo que nos dice el mundo. Y por eso decíamos que el camino del cristiano es salir de las apariencias. La liberación que nos ofrece Cristo es una liberación que empieza por ese liberarse de las apariencias del mundo. ¿Qué nos dice en el Evangelio el Señor? El reino de Dios se parece, es decir, va a ser una comparación. Siempre que se hace una comparación, no es una comparación exacta. Sirve para el aprendizaje, sirve para el entendimiento, pero toda comparación siempre será limitada.
Si no, no sería una comparación. Se parece entonces a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra. Pasan las noches y los días y no sabe cómo, pero esa semilla germina. Esa semilla germina. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Miren, el reino de los cielos se constituye por esa gracia de Dios que es sembrada y que podrá parecer una cosa diminuta, que podrá parecer algo insignificante y que yo no voy a poder experimentar de una manera científica, si queremos verlo así, cómo va a ir desarrollándose, cómo va a ir creciendo. Piensa, por ejemplo, en la comunión. ¿Cuántas comuniones debería yo desear recibir en mi vida? Las que más pueda. Si yo pudiera comulgar, yo puedo comulgar todos los días. Ay, pero comulgar todos los días, ¿para qué? Mira, te vas a encontrar con pensamientos dentro del protestantismo que dicen, no es necesario, no es necesaria la comunión. Y claro, porque si no creo en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, si no creo que la comunión es el cuerpo y la sangre de Cristo, entonces claro, hacer esta representación de la última cena, bueno, será para una vez a las tantas. Para quien cree en esa presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, en cambio se vuelve una necesidad vital, alimentarme del cuerpo y de la sangre de Cristo. ¿Qué sucede cuando comulgo? Bueno, no lo puedo experimentar en el sentido estricto, en el sentido científico, porque lo voy a experimentar, pero no va a estar a mi vista toda la gracia que se produce. ¿Qué sucede cuando una persona, otro ejemplo, es bautizada? Bueno, parece que no ha cambiado absolutamente nada. ¿Qué le cambió al niño que fue bautizado? Ah, no, mira, antes tenía la cabeza seca, ahora la tiene mojada. Ese fue el gran cambio, la gran transformación. No, la gran transformación no está a nuestros ojos, es invisible a nuestros ojos. Y sin embargo, va a ir produciendo lo que tiene que producir. ¿Por qué? Porque ese niño ha cambiado su existencia y se ha llenado de la gracia del Señor, y esa gracia del Señor, aunque yo no la pueda apreciar, aunque yo no la pueda ver, va a ir creciendo, va a ir aumentando, va a ir haciendo lo que tiene que hacer por sí sola, y entonces dará efectivamente los frutos. Termina el Señor esta parte diciendo además que hay un recorrido. Cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Con esto el Señor nos está haciendo ver justamente aquello que leíamos en la segunda lectura. Es decir, como San Pablo nos dice, miren, en esta vida estamos todavía viviendo bajo la fe, pero anhelamos lo que va a ser completo. Jesús lo que nos está diciendo, sí, llegará el día final, llegará el día del juicio. Cada uno se tendrá que enfrentar al día del juicio. Exactamente lo mismo que nos ha dicho San Pablo. Y la segunda comparación que hace el Señor. ¿Con qué compararemos el reino de Dios? Bueno, con una semilla de mostaza, que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero va a crecer para ser enorme. Esto es importantísimo, ¿por qué? Porque volvemos a retomar entonces la idea de la primera lectura, aquello que parece ínfimo, aquello que parece que no sirve para nada, aquello que no tiene valor a los ojos del mundo. No, es una semilla y es la más pequeñita. Bueno, así está compuesto el reino de los cielos. Eso nos hace pensar en algo todavía más profundo. Nuestras acciones valen. Aunque sean acciones pequeñas, aunque sean acciones insignificantes, valen. En las manos del Señor se convierten en grandeza. Termina el Evangelio diciéndonos que a la gente les proponía estas
parábolas, y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Por eso es importante darnos cuenta que nuestra fe es apostólica. ¿Por qué? Porque justamente a esos apóstoles les ha explicado el Señor con lujo de detalle toda su doctrina. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de Lección Divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga y que tengan un bello domingo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un muy feliz día para todos.